Amigo, espera, escucha. ¿Qué pasaría si Merlina Adams dejara de ser una chica rara y se convirtiera en un robot que quiere hacer amigos, tomar el sol y darte un abrazo? Sí, eso, aunque parezca increíble. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde las noticias del cine y las series llegan con todo el hype geek que merecen. Y hoy te traigo una noticia que, honestamente, me tiene con el cerebro en modo reiniciando sistema. Porque el tráiler de Clara y el Son acaba de caer. Y amigos, esto no es lo que esperaba, pero en el buen sentido. Quédate y te lo explico todo. Clara y el Sol es una novela escrita por Kazuo Ishiguro. ¿Ese nombre te suena? Debería. Este señor ganó el Premio Nobel de Literatura en 2017. Sí, el Nobel, el premio más grande de las letras en todo el planeta. Y resulta que su libro más reciente, publicado en 2021, acaba de convertirse en película. La trama es así. Clara es una amiga artificial, un robot, una androide, una IA con forma humana que fue diseñada con un solo propósito: combatir la soledad de los seres humanos. La compran para acompañar a Josie, una adolescente que sufre una enfermedad misteriosa y tiene una relación muy complicada con su mamá. Pero aquí viene lo interesante. Clara no es un robot frío, calculador, estilo Terminator. No, Clara tiene algo especial. Ve al sol como una fuente de poder, casi como una deidad, y está convencida de que la luz del sol puede salvar a Josie, cueste lo que cueste. ¿Es el amor un programa? ¿Puede una máquina querer de verdad? ¿O solo está ejecutando instrucciones muy bien diseñadas? Esas son las preguntas que esta película quiere plantar en tu cabeza. Y ya te adelanto, no vas a salir del cine con respuestas fáciles, y eso me encanta. Pero oye, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién tuvo los, digamos, pantalones robóticos de adaptar un libro del Premio Nobel y convertirlo en película? Ah, agárrate. El director controvertido Taika Waititi, amado por algunos y odiado por otros. Empezó en el cine independiente de Nueva Zelanda. Dirigió Boy en 2010, una película hermosa y extraña sobre la infancia. Luego codirigió Lo que hacemos en las sombras en 2014, una comedia de vampiros en formato falso documental que se convirtió en obra de culto absoluta y dio pie a una serie de televisión exitosísima. Después dio el salto a Marvel con Thor Ragnarok en 2017 y básicamente salvó la franquicia, aunque después la volvió a echar a perder con Thor, Amor y Trueno. Pero llegó su mejor película, Jojo Rabbit, en 2019, una sátira sobre la Alemania nazi en la que el propio Waititi interpretó a una versión imaginaria de Adolf Hitler. Sí, lo que escuchaste. Y funcionó tan bien que ganó el Oscar al mejor guión adaptado. El tipo es, en pocas palabras, impredecible, excéntrico y rarísimo. Y eso es exactamente lo que necesitas para adaptar a Kazuo Ishiguro. Pero aquí hay un giro que el propio Waititi confesó y que me dejó con la boca abierta. Resulta que cuando empezó a escribir el guión, quiso hacerla a su manera, quiso llenarlo de humor, de chistes robóticos, de su firma personal. Y falló completamente. ¿What? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sigue ahí que esto se pone interesante. En una entrevista con Vanity Fair, Taika Waititi dijo algo que no me esperaba para nada. Cito: "Al principio, cuando estaba escribiendo, pensaba, haz que esto sea una película Taika, llena de humor robótico estúpido, pero no funcionó. Le restó ancharme al libro y pensé, ¿por qué estoy adaptando este libro tan increíble para luego intentar alejarme de él? Y eso, amigos, es madurez creativa. Reconocer que tu estilo habitual no siempre es la respuesta correcta. El propio director ha dicho que esta será su película más dramática. ¿What? La más emocionalmente intensa de su carrera. Y eso es enorme viniendo del hombre que hizo reír a todo el mundo con vampiros y dioses del trueno. Además, Waititi dejó caer una reflexión filosófica que me pareció fascinante. Dijo algo así como: ¿es el amor un programa? Porque si has ido a terapia lo suficiente, te dirán que puedes programarte para creer cualquier cosa. Muy bien, tenemos un libro Nobel, tenemos a Waititi en modo dramático, pero nos falta la pieza central, la actriz que tiene que cargar con todo el peso de la historia desde los ojos de un robot.
La guapa Jenna Ortega, la protagonista de Merlina, la serie de Netflix que en 2022 rompió récords con más de 400 millones de horas vistas en su primera semana de estreno, convirtiéndose en uno de los debuts más grandes en la historia de la plataforma. Pero aquí viene el giro fascinante. Clara es la antítesis absoluta de Wednesday. Merlina es sarcástica, oscura, fría, antisocial. Clara, en cambio, es inocente, cálida, curiosa, llena de asombro. Es un robot que ve el mundo con ojos de niña maravillada, que cree en el sol como si fuera un dios, que ama de forma incondicional. ¿Puede Jenna Ortega hacer ese salto? Bueno, Waititi ya lo respondió. Cuando le preguntaron por qué la eligió, dijo que buscaba a alguien joven, moderna y con estilo, y un poco peculiar, y que Jenna encajaba perfecto. Pero lo que más me gustó de lo que dijo fue esto. Es increíblemente avanzada, inteligente y madura. Me hizo sentir un poco incómodo y algo superado por la situación. Eso, viniendo de Taika Waititi, es básicamente el elogio más grande que puede existir. El elenco se completa con Amy Adams como la madre de Josie, Mia Theria como Josie, Natasha Lyonne como una especie de comerciante de robots y Steve Buscemi. Y mira, yo sé que a estas alturas ya estás pensando, ok, suena bien, pero ¿cuándo la veo? La respuesta es más pronto de lo que crees. Clara y el Sol llegará a los cines el 23 de octubre de 2026, distribuida por Sony Pictures a través de su sello TriStar. En México y Latinoamérica esperamos fecha similar, posiblemente en la misma semana. Ahora bien, ¿vale la pena el hype? Escucha, tenemos varios factores que apuntan a que esto puede ser algo especial. Primero, el material fuente es literalmente obra de un premio Nobel. Eso no es garantía de nada, pero sí es una base sólida. Segundo, las primeras reacciones al tráiler hablan de una manufactura técnica impecable, una fotografía muy cuidada y un tono que parece respetar la esencia melancólica del libro. Tercero, Waititi tomó la decisión más difícil para un director con su personalidad: contenerse, sacrificar su humor para servir a la historia. Y eso habla muy bien. Cuarto, Jenna Ortega tiene algo que no todos los actores tienen. Tiene presencia, esa capacidad de comunicar con la mirada. Y en un personaje que es un robot tratando de entender las emociones humanas, eso es oro puro. Eso sí, también hay riesgos. Adaptar ciencia ficción literaria, reflexiva y filosófica al cine es complicadísimo. Películas como Her de Spike Jonze lo lograron de forma brillante. Otras se quedaron a medias. Pero intuyo, y esto es solo mi instinto cinefólico hablando, que esta película tiene madera para algo grande. Para la temporada de premios, para quedarse contigo varios días después de salir del cine. Y eso, amigos, es exactamente el tipo de cine que necesitamos más. ¿Estás emocionado con Clara y el Sol? ¿Crees que Jenna Ortega puede alejarse de la sombra de Merlina? ¿O crees que Waititi metió la pata al ponerse tan dramático? Dímelo en los comentarios, me encanta leerlos todos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.